¿Qué tal? Es lunes 30 de junio. Hoy termina el sexto mes del año. Estamos llegando a la conclusión del primer semestre de este 2025. ¿Cómo le va con los planes, con los proyectos, con las metas que se hizo al inicio del año? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora y el lugar donde nos vea, el momento en que nos vea o nos escuche. Mire, antes de iniciar con este espacio, quiero mandar mis condolencias y las condolencias de nuestro equipo para la familia Rabadán Castrejón por el sensible fallecimiento de la maestra Irma Castrejón Domínguez. Abrazo fuerte para Miguel y para Edson, sus hijos, y por supuesto para toda la familia. Le recordaremos siempre, tuvimos la oportunidad de coincidir, de trabajar juntos en algún momento con ella, con su esposo, y hoy lamentablemente lo va a alcanzar. Lamentablemente lo digo porque se le va a extrañar, pero lo va a alcanzar allá donde los dos ya trascendieron. Hoy tenemos mucha información de lo que sucedió el fin de semana, un fin de semana que fue crucial desde el viernes hasta el domingo han sucedido cosas importantes. Hablaremos ampliamente de lo que sucedió el viernes pasado durante la noche en el Congreso local, pero también hablaremos del ataque armado que dejó como saldo 3 mujeres fallecidas en Cuautla, en Jutepec. Atienden la alerta de género. Y otra de las aprobaciones del Congreso, la paridad en la próxima elección. ¿Cuántos municipios estarán obligados a llevar solamente candidatas mujeres a la presidencia municipal? Siguen las lluvias y dejaron pérdidas. Y finalmente, los accidentes siguen en la carretera federal a la Ciudad de México. Toda esta información le estaremos dando en los siguientes minutos. Y le recuerdo que si usted comparte nuestros espacios, comparte nuestros contenidos, le da clic a nuestras publicaciones y nos ayuda a replicar lo que estamos haciendo, nos permite continuar y crecer en este esfuerzo informativo. Vámonos a la información. ¿Qué es lo que pasó el viernes pasado por la noche en el Congreso del Estado? Todos sabemos y sospechamos que los legisladores cuando citan a sesión por la noche, generalmente lo hacen para evitar posibles protestas ciudadanas. Pues con todo eso, el viernes pasado los diputados de Morelos lograron 2 importantes acuerdos que tendrán que pasar por el constituyente permanente. ¿Cuáles son? Regresar a 30 el número de diputados locales y la desaparición del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. El constituyente permanente, nada más para hacerle un poco de contexto, lo conforman los municipios del Estado, en este caso los 36 municipios del Estado. Una vez ya aprobadas estas modificaciones en el Congreso local, van a los municipios donde 2/3 partes, como mínimo, 2/3 partes de los municipios, es decir, 24 de los 36, cuando menos, deben aprobar estas iniciativas de reforma o estas aprobaciones en el Congreso para que una vez que el constituyente permanente envíe la aprobación al Congreso de regreso, el Congreso ya pueda pedir su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad y con ello entren en vigor estas reformas constitucionales. Pero vamos a ver cómo pasaron las cosas en el Congreso el viernes. Grupos de mujeres organizadas se presentaron para rechazar la desaparición del Instituto de la Mujer. Sí, mientras los diputados discutían y aprobaban la desaparición del Instituto de la Mujer, varios colectivos de mujeres se presentaron ahí para manifestarse. Vamos a verlo. Esa fue justamente la manifestación de un grupo de mujeres que se presentaron porque decían, nos vamos a quedar en la indefensión, el Instituto de la Mujer es un instituto ciudadano que nos ayuda a las mujeres, no puede ser que ahora esté en manos solamente del gobierno estatal, del ejecutivo estatal. Por eso también la diputada del Partido Acción Nacional, Andrea Gordillo, lamentó la desaparición del Instituto de la Mujer por parte de los diputados de Morena. Señala que hoy en Morelos las mujeres están en el abandono y expuestas a la violencia. Vamos a escucharla. Hoy les hablo desde la indignación, pero también desde la responsabilidad. Hoy no solo estamos hablando de la desaparición de una institución, estamos hablando de un retroceso histórico que afecta directamente nuestras vidas, nuestros derechos y nuestras voces. La desaparición del Instituto de la Mujer no es un simple trámite administrativo.
Es en realidad un golpe directo hacia nosotras, contra años de lucha, contra cada paso que han dado todas esas mujeres para que hoy podamos tener un espacio propio desde el cual defendernos, alzar la voz y exigir justicia. Esa fue Andrea Gordillo, la diputada, una de las diputadas que votó en contra la reforma o esta desaparición del Instituto de la Mujer. Las mujeres en Morelos no debemos ser monedas de cambio en temas políticos, sentenció también en esa sesión la diputada del Movimiento Ciudadano, Luzdari Quevedo, al intentar persuadirlos para que votaran en contra la iniciativa de desaparición del Instituto de la Mujer. Permitir que desmantelen nuestras conquistas sería despreciar el origen de nuestra lucha y minimizar cada derecho obtenido. Nuestros derechos no deben ser moneda de cambio. El Instituto de las Mujeres no es la persona que lo preside, sino su aporte histórico y dinámico para el avance de las mujeres, adolescentes y niñas, promoviendo medidas concretas y transformadoras para cerrar las brechas de género, avanzar en la eliminación de la discriminación, la desigualdad y las violencias. Su autonomía le permite incidir directamente en los tres poderes, organismos autónomos y ayuntamientos. Sí, las voces de las mujeres, fueron 4 mujeres, y hay que decirlo así, a pesar de los llamados de los grupos de mujeres y de las diputadas en comento, con 16 votos a favor, 4 en contra, Tania Valentina Rodríguez Ruiz del PT, Luzdari Quevedo de Movimiento Ciudadano, Eleonor Martínez del PRI y Andrea Gordillo del PAN, fueron las que se opusieron, y hay que decirlo así. Diputados y diputadas en sesión de la noche del viernes votaron por la extinción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Vamos a escuchar. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. María Martínez Terrazas, a favor. Francisco Sánchez Zavala, a favor. Tania Valentina del Partido del Trabajo, en contra. Isaac Pimentel, a favor. Rafael Reyes, a favor. Guillermina Maya, a favor. Melissa Montes de Oca, a favor. Alfonso de Jesús Otero Martínez, a favor. Carolina Ruiz, a favor. Sergio Olivera, a favor. Fredo Domínguez, a favor. Brenda Espinosa López, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Luis Pedrero González, a favor. Alberto Sáenz Ortega, a favor. Andrea Gordillo Vega, por las que ya no están y por las que vienen, en contra. Gerardo Abarca, a favor. Diputada Ruth Clotilde Rodríguez López, a favor. Diputada Eleonor Martínez Gómez, en contra. Diputada Luzdari Quevedo Maldonado, en contra. Diputada Jazmín Solano López, a favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Votaron a favor 16 diputados, votaron en contra 4 diputadas y se abstuvieron 0 diputados. Como resultado de la votación, en lo general y por no haberse reservado ningún artículo y en lo particular se aprueba el dictamen. Remítase la reforma aprobada a los 36 ayuntamientos del Estado de Morelos para los efectos establecidos en los artículos 147 en su fracción 1 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y previa declaratoria de la misma. Remítase en su oportunidad al Poder Ejecutivo para su publicación el decreto respectivo. Pues sí, y ahora sí ya es un hecho. En el Congreso ya aprobaron la desaparición del Instituto de la Mujer. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que le decía hace un momento. Esta aprobación la mandan al constituyente permanente, que son los municipios. Al ser una reforma constitucional, debe de pasar por el constituyente permanente y 2/3 partes como mínimo de los ayuntamientos, es decir, 24 de los 36, deben de manifestar su acuerdo por la desaparición del Instituto de la Mujer, y una vez que eso suceda, regresan esas aprobaciones al Congreso y el Congreso ordena la publicación de la reforma en el periódico oficial. De esa manera entraría en vigor, ahora sí, la desaparición del Instituto de la Mujer. Lo que sigue en el Congreso es la desaparición del IMIPE. Ya lograron el Instituto de la Mujer. En estos días se prevé que en esta misma semana también sesione el Congreso para la desaparición del órgano de transparencia, el IMIPE, y las atribuciones del IMIPE pasen a la Contraloría, así como podrían pasar o estarían pasando las atribuciones del Instituto de la Mujer a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado. Y mire, frente a lo anterior,
Y esto es lo que contrasta entre realidades distintas, la realidad que se vive en el Congreso, en los escaños de poder, en las instituciones, y la realidad que vemos en la calle, la realidad que vemos en los mercados, en las plazas públicas, en los lugares a donde nos reunimos las y los ciudadanos. Son dos realidades totalmente distintas. Frente a lo anterior, un ataque armado en la ciudad de Cuautla, en la comunidad de Tetelcingo, ahí en la Plaza 12 de Octubre, dejó como saldo 3 mujeres asesinadas. 2 de ellas, hijas, una de 18 y una de 15, fue la madre y sus dos hijas. Hombres armados atacaron de manera directa a balazos a 3 mujeres que estaban frente a una marisquería en la Plaza 12 de Octubre, en la localidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, lo cual en ese momento causó pánico entre clientes del lugar. Testigos señalaron que alrededor de las 4:23 de la tarde, las víctimas estaban frente al puesto Mariscos El Popeye cuando fueron atacadas. De acuerdo con versiones no corroboradas por autoridades, se trata de una comerciante y sus 2 hijas, una de las cuales era una menor de 15 años. Testigos señalaron que los presuntos agresores fueron 2 sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta. Cuautla, hay que decirlo, es gobernado por Jesús Corona Damián, extraído de esta alianza del Frente del PAN, PRI, PRD, quien fue, y también de redes sociales progresistas, quien fue señalado recientemente de haberse reunido con Júpiter Araujo Bernard, el Barbas, a quien se le ubica como el líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. Pero lo interesante de todo esto también es que fue en una central de abastos, en una plaza donde hay mucha gente, en un horario donde hay mucha gente, donde se supone que tendría que haber seguridad. Y como siempre, no hay detenidos. Sí llegó el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, llegaron hasta guardias comunitarias, llegaron el que sea, con armas, con equipos, pero ya los delincuentes se habían ido. Es lo que ha estado pasando. Y a pesar de que se dice que llegan elementos de la Guardia, elementos del Ejército para resguardar la seguridad o para dar seguridad a los cuautlenses, la situación es que sigue desbordada la violencia, y justo en el marco de la posible, probable o ya casi es un hecho la desaparición del Instituto de la Mujer, se da la muerte de estas 3 mujeres allá en Cuautla. Y esto es en el sentido de que Cuautla está dentro de los 8 municipios con alerta de violencia de género, y no para. Tenemos que recordar por eso que desde el 2015 son 8 los municipios con alerta de violencia de género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temisco, Xochitepec y Yautepec. Por eso, en ese sentido, el municipio de Jiutepec trabaja de manera integral para dejar de formar parte de la lista de la alerta de violencia de género. Fue con lo que informó justamente el presidente Eder Rodríguez Casillas, quien destacó que su administración impulsa acciones coordinadas con enfoque preventivo y comunitario. Vamos a escucharlo. Estamos trabajando todo en lo que es el 25M, ¿no? Con la perspectiva de género. Jiutepec está muy atento en el tema de poder salir en la lista que tenemos de mujer violentadas. Estamos trabajando con el área de género del municipio, las instancias de la mujer, el DIF municipal, todas las áreas que tienen que ver desde la niñez hasta la adolescencia. Estamos trabajando para coordinarnos y trabajar muchísimo en la protección de los derechos de las mujeres aquí en Jiutepec. De acuerdo con el edil, se ha puesto especial atención en la formación de niñas, niños y juventudes, con una medida clave para transformar patrones culturales que producen y que reproducen la violencia contra las mujeres. Se atiende, dijo él, de forma directa cualquier tema de violencia. Entre las estrategias implementadas se encuentran pláticas y talleres en escuelas y dependencias del gobierno municipal, los cuales abordan la igualdad, temas de igualdad de género, por supuesto la paridad y la responsabilidad entre unos y otros. Dejamos este tema y regresamos al Congreso del Estado, porque también se aprobó, y esto es interesante en el tema político, reservar 11 municipios para que en el proceso electoral 2026-2027 se postulen exclusivamente mujeres a cargos en los ayuntamientos. La decisión se tomó como parte de una serie de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en materia de género. Esto fue durante esta sesión del viernes por la noche. La propuesta presentada por el coordinador de la bancada del PAN, Daniel Martínez Terrazas,
se fundamenta en los datos de Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, y los municipios reservados, escúchelo bien, exclusivamente para candidaturas femeninas son Ayala, Cuautla, Coatlán del Río, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Tepoztlán, Tetecala, Tlanepantla, Yautepec y Zacualpan de Amilpas. Esto todavía va a ser revisado. Esto fue aprobado. En el caso de los 3 municipios indígenas de Morelos que se rigen por sistemas normativos internos, se estableció un ciclo rotativo por periodo electivo para garantizar la paridad. La rotación será, es decir, van a ser en una hombre, a la siguiente van a ser mujeres y así se van a... En el caso de Coatetelco, en el primer periodo, en Hueyapan será en el segundo, esto, aclaro, para mujeres. Es decir, en esta elección que viene del 2027, Coatetelco tendrá que llevar solo mujeres. En Hueyapan será en el segundo periodo, tendrá que ser en el 2030, y Sosocotla en el tercero. Hay que decirlo, en el caso de Hueyapan ya tuvo, como primer municipio indígena, o como municipio indígena, ya tuvo su primera presidenta municipal. Para el proceso 2026-27, y considerando que Hueyapan ya fue gobernado por una mujer, se determinó que Coatetelco y Sosocotla sean reservadas para candidaturas femeninas conforme a la disposición transitoria cuarta del decreto. Cabe señalar que con esta reforma no se consideró la propuesta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, que planteaba reservar 18 municipios para mujeres. Del mismo modo, aprobaron que pase de 20 a 30 el número de diputados, como estaba en el Congreso local hasta antes del 2018. De esta manera, serán de nuevo, escúchelo bien, 18 los distritos locales en Morelos, 4 diputaciones serán entregadas a los 4 mejores segundos lugares y 8 diputaciones plurinominales. Es decir, regresamos a los 18 distritos locales en Morelos. Hoy tenemos 12, regresamos a 18. Y de esta manera lo que va a suceder es que, por ejemplo, en el caso de Cuernavaca, antes había 4 distritos, se redujeron a 2. En el caso de Jiutepec había 2 distritos, se redujo a 1 y ahora van a regresar al esquema anterior. Es decir, Cuernavaca 4, Jiutepec 2, compartía, derivado de esta redistritación anterior, compartía un distrito que era el 12 en una parte, en la parte oriente, con Yautepec. Seguramente no lo explicaron los diputados, esa es la verdad. Tendremos que ir estudiando el tema, pero seguramente el distrito 12 va a tener cabecera Yautepec, pero va a incluir otros municipios, porque Jiutepec finalmente se va a dividir en 2, en el sexto y en el séptimo, casi estamos seguros. Le insisto, aunque el Congreso del Estado no explicó cómo quedarán los distritos, lo cierto es que todo parece indicar que así van a seguir. Mire, dejamos estos temas porque las lluvias registradas la tarde de este domingo 29 de junio en Morelos provocaron diversas afectaciones en varios municipios, así como en carreteras y la autopista México-Cuernavaca. De acuerdo con los primeros reportes, en el municipio de Xochitepec se desbordó el canal de riego cercano a la avenida Benito Juárez, lo que ocasionó la inundación del paso a desnivel que conecta las comunidades de Atlacholoaya y Chiconcuac con el centro del municipio. Este incidente obligó el cierre de la circulación, dejando a decenas de automovilistas varados, quienes intentaban encontrar vías alternas ante el riesgo que implicaba cruzar la zona anegada. Otros municipios que reportaron lluvias intensas y encharcamientos en calles y avenidas fueron Temisco, Emiliano Zapata, Jiutepec, Yautepec, Cuernavaca, así como algunas zonas de Huitzilac y Tepoztlán. Por su parte, Capufe informó sobre lluvias fuertes y presencia de neblina en las autopistas México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco a la altura de La Pera. Ahí justamente se presentó un accidente, un automóvil derrapó y salió del camino provocando un choque moderado, aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Hasta el momento, tanto Protección Civil Estatal como autoridades municipales no reportan afectaciones mayores o daños de consideración. Y ya que hablamos de accidentes, mire, ayer de nueva cuenta, la misma historia, lo que sucede en fin de semana, a pesar de las lluvias, se repitió. Un accidente en la carretera federal hacia Ciudad de México, como cada fin de semana, sin que nadie ponga orden, motociclistas de la Ciudad de México y de la entidad, algunos incluso del Estado de México, usan
esta vía, esta carretera federal como autopista. Lamentablemente siguen estos hechos. En semanas anteriores, 1 o 2 semanas anteriores, en esa misma zona donde fue el accidente, y lo está viendo usted en las imágenes, ahí se paraban los elementos de la Guardia Nacional. Hicieron una especie de retén, un operativo para desinhibir la presencia de motociclistas. Lo retiraron, lo hicieron 2 semanas, quizá 3, lo retiraron y mire, la primera semana que lo retiraron ya hay accidentes. La presencia de la autoridad ahí es necesaria, el orden es necesario. Da miedo circular por la zona de Huitzilac y la zona de Santa María hasta llegar a Cuernavaca, no solamente por la inseguridad que priva ahí, sino porque cada fin de semana se llena de motociclistas que incluso se paran en las curvas, se ponen a tomar fotografías, se llena de gente, llevan alcohol, quién sabe qué cosas más, y la autoridad con los brazos cruzados. Ojalá que ya pongan fin a estas situaciones que se están generando ahí, porque los accidentes van a la alza. Ahora sí, con esto llegamos al final, pero le recuerdo que hoy la gobernadora visitó Temisco y por supuesto en las siguientes horas le estaremos dando cuenta de todo lo que sucedió ahí. Está en este momento la conferencia de prensa y estaremos dándole cuenta de todo lo que se diga ahí, lo que se esté informando. Y le recuerdo, por favor, si usted comparte nuestros contenidos, si usted comparte nuestra página, le da clic, nos ayuda a que este esfuerzo continúe, mejore y crezca. Que tenga un excelente día, una buena semana y ya mañana iniciamos el 7º mes de este 2025. Hasta la próxima. Noticias con David Alanís.